Bueno, el problema nos da este gráfico en el cual nos muestra una grúa con un cierto ángulo de inclinación y nos da un peso que está en una cuerda. Entonces, el primer literal consiste en hacer el diagrama de cuerpos libres. Por lo tanto, nuestro eje vendría a ser el punto C, y en el punto C se distribuyen en fuerzas de reacción, la cual es fuerza en X y fuerza en Y. Fuerza en X y fuerza en Y, que es lo que en el literal número 3 nos piden hallar. En la mitad de dicha barra está el peso de la barra, que es 1200, que nos los dan. También nos dicen que en plena cuerda hay una tensión, la cual tiene un ángulo con respecto al horizontal de 25 grados, la cual se puede graficar o se la puede sacar en componentes T en X y T en Y, haciendo que T en X sea coseno de 25 y T en Y sea seno, la tensión seno de 25. Y al otro extremo ya nos queda el peso del objeto como tal, que es de 2000 newtons y de 2000 newtons como tal. Y eso es el diagrama de cuerpo libre, en la cual también nos dan otros datos, como es el área de la sección transversal, la longitud del cable, la longitud de este cable. También nos brindan el módulo de Young, que próximamente los vamos a usar para hacer los respectivos cálculos. Y también, sí, nada más. Y bueno, este va a ser nuestro eje al momento de hacer el torque y al momento de hacer el torque, y luego vamos a predecir si irá en sentido horario o antihorario. Muchas gracias. En el literal 2 nos pide encontrar la tensión en el cable AB, que es este de aquí. Bien, para hacer eso ahí nosotros tenemos que hacer sumatorio de torque neto, que nosotros tomamos como eje el punto C, que es el que está acá abajo de nuestro diagrama. Pusimos el sentido de giro como hacia el sentido horario positivo. Bien, empezamos con cada una de las componentes que tenemos en el diagrama de cuerpo libre. Hacemos primero con respecto al peso que cuelga del cable que está en la punta de la grúa. Y tenemos que es el peso, o sea, la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. Y nosotros, al hacer la regla de la mano derecha, nos damos cuenta que al ponernos en la misma línea del radio donde se ejerce la fuerza, nos damos cuenta que es positivo, por eso está positivo aquí. 2000 por la longitud de la vara, que es L, por coseno 65. Más, ahora el peso de la grúa, o de la vara. Esto queda en la mitad de la longitud, que es L, por eso es L medios, por coseno de 65, al mismo sentido sea positivo. De ahí viene la tensión, la torque de la misma, de la tensión. Como lo podemos observar acá, se encuentra con un ángulo de 25 grados hacia la izquierda, por eso nosotros hacemos este sentido de giro que es contrario a nuestro sentido positivo que habíamos denominado, por eso es negativo. Y se encuentra, como lo he expuesto en la planteación del problema, a 3/4 de L. Bien, para hacerlo de las reacciones en X nos damos cuenta que están en el mismo radio, en la misma línea del radio, por eso es 0 y 0. Y esto es igualada a 0. Lo cual nosotros pasamos a dividir todos para L, lo cual se simplifica todas las L's, y nos da como resultado el valor de la tensión. Gracias. A mí me tocó realizar el componente 3 que nos pide encontrar Fx y Fy. Y para eso realizamos la sumatoria en fuerzas en X y en fuerzas en Y. Y como la grúa no se menea a ningún lado, las dos van a ser igualadas a 0. En la sumatoria en fuerzas en X tenemos la fuerza en X y la tensión de coseno de 25, porque el ángulo de X es 25 y tenemos una tensión hacia arriba. Y esto igualado a 0, despejamos f de x y tenemos que es 1328 newtons. Para sacar la sumatoria en fuerzas en Y, vuelta tenemos que la tensión del seno de 25, las fuerzas en Y, que son positivas, y las negativas, que es el peso de la grúa y el peso del cuerpo que está en la grúa. Y igualamos a 0, igual que reemplazamos la f y y tenemos 2581 newtons. Bien, yo les voy a explicar el último literal, que es el literal 4. Nos piden hallar el estiramiento. Entonces sabemos que el módulo de Young es el esfuerzo sobre la deformación, y el esfuerzo sabemos que es la fuerza perpendicular
sobre el área de contacto. Y la deformación es la variación que existe entre la longitud final menos la longitud inicial, dividido por la longitud inicial que tiene. Posterior a aplicar la fórmula y a realizar los cálculos respectivos, hallamos que la deformación, lo que varía es 1.065 por 10 a la menos 3 metros, me parece que es. Sí, igual es una unidad adimensional que depende de los datos del ejercicio que te den. Bueno, acá hallamos la longitud, cuál es la longitud final con la que se termina de estirar el cable. Entonces, mediante la fórmula que tenemos aquí, que es la fórmula simple, longitud final menos longitud inicial, tenemos la deformación y tenemos la longitud inicial, entonces hallamos la longitud final. Una pregunta, Jorge. ¿Qué ocurre si es que este ángulo aumenta? O disminuye a un 45, por ejemplo. Bueno, depende, pues no. Como el profesor nos hizo una pregunta parecida, simplemente que cambiamos el ángulo de acá, entonces por ende el brazo de palanca, siempre el brazo de palanca tiene que ser perpendicular a la fuerza. Entonces en este caso, la fuerza que tenemos aquí, que es la tensión, la fuerza, sí está a 90 grados, porque nos dan 65 más 25, entonces 65 más 25 es 90. Entonces en este caso el brazo de palanca sí es 3 cuartos de L, me parece que es. Claro. Bien, pero en este caso, y en el caso que en este cambio disminuye, el brazo de palanca también se va a ver afectado. Entonces en el caso que tú me dices, voy a borrar. Tranquilo, borra. Ya está explicado. No hay problema. En el caso que tú me dices que ahora este ángulo mida 45, bueno, aumenta o disminuye. Simplemente tenemos que calcular el brazo de palanca. Tenemos los mismos datos en todos lados, aquí tenemos 25, entonces simplemente aquí tenemos 45, por ende acá también va a haber 45. Así que lo que va a cambiar en este caso es el brazo, esta es la tensión o la fuerza. Tenemos que hallar la distancia, o sea el brazo de palanca que se encuentre perpendicular a la fuerza. Entonces para hacer eso, vamos a ahorrar los ángulos, necesitamos que... Voy a hacerlo más. ¿Dónde tengo otro marcador? Alfiler. Entonces, el brazo de palanca, en este caso, si queremos que sea perpendicular, entonces si aquí hay 90, aquí también hay 90, porque lo que queremos hallar es esta distancia. Entonces el ángulo que está aquí, comprendido entre estos dos vectores, es de 25 grados, igual. Porque, bueno, simple regla de ángulos, nada más movemos el eje, entonces nos va a quedar igual acá 25. Y procedemos a hallar el brazo de palanca, entonces relacionamos. En este caso, nuestro brazo de palanca va a ser este, como lo expliqué. Entonces tenemos un triángulo con un ángulo de 25 aquí, donde queremos hallar esta distancia, tenemos una altura. Entonces tenemos otro triángulo, que es el de 45, donde tenemos la misma altura y conocemos esto que es 3 cuartos de L. Entonces, una función que relaciona esos ángulos del seno, decimos que h es igual al seno de 45 por 3 cuartos de L. Y ahora, este h lo reemplazamos acá, y una fórmula que nos relaciona esos dos lados es la del coseno. Entonces decimos que el coseno de 25 es lado adyacente sobre la hipotenusa. D va a ser igual a h sobre el coseno de 25
donde D a la final terminará siendo H es seno de 45 sobre coseno De 25. de 25 por 3/4 3 cuartos de L. de L. Entonces, este sería el nuevo valor que tendríamos que utilizar En la para- fórmula de acá. para multiplicar, sí, por la tensión en caso de que el ángulo ya no sea 65, sino sea 45 grados. Y ahí todas las componentes y las tensiones cambiarían. Eh, O sea, el no, resultado de la tensión. solo cambia, cambia el hecho de el brazo de palanca, nada más. Claro. De ahí lo demás queda igual, porque lo único que se modificó fue el ángulo con el que estaba inclinado la La grúa. grúa. Muchas Y es todo. Gracias. Muchas gracias.